Esta conferencia también tiene relación con la anterior, aunque parecen conferencias completamente distintas, pero van a ver el fondo es el mismo. Todas las enfermedades comienzan en el intestino y en esta conferencia vamos a hablar de un problema neurológico, cerebral. El papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Ese es el efecto mariposa en este caso. Lo que no hacemos nosotros de manera diligente en algún momento de la vida puede traducirse en enfermedades y en reducción de la expectativa de vida a corto, mediano y largo plazo. Ese es el efecto mariposa para mal. Pero si lo hacemos bien en cualquier momento de la vida, probablemente se nos incrementa la expectativa de vida y evitamos enfermedades. Vamos a ver entonces desde cómo puede estar sucediendo también desde la niñez. Aquí pasa algo particular, igual que la disfunción intestinal. La normalidad se confunde con la anormalidad. En el caso neurológico, sí, el desarrollo normal con la psiconeuropatología va casi parejo en los primeros años de vida. Por eso es tan difícil diagnosticar en qué momento este paciente está yéndose para autismo, para hiperactividad, para un comportamiento extraño, para trastornos de atención, de aprendizaje, etc. Vamos a esperar hasta los 7 años, ¿sí? que es la edad donde se dice que se puede ya con seguridad diagnosticar un TDAH, trastorno por déficit de atención. Pues hemos perdido todo este tiempo. Y para eso no hay necesidad también, así como la disfunción intestinal, de esperar a que todo me encuadre dentro de un marco convencional, clínico, que me diga esto ya es una enfermedad. No, hay síntomas también. Lo difícil es identificar el momento, ¿no? Porque hay un hilo muy fino entre el estado de salud, entre la salud y en el momento en que ya empieza un estado de enfermedad. Esa división es un hilo muy fino. Entonces miren la habilidad clínica para saber detectar y sospechar en qué momento. Y eso no lo dicen los journals, no hay sobre eso, no lo dicen las escalas y vamos pues estrictamente a confiar en algo objetivo. Los problemas neurológicos, concretamente, el TDAH que estamos viendo con una proporción bastante alta, yo creo que es superior a las estadísticas que están dando en este momento los estudios en los países. Refieren del 10, del 15%, yo creo que es mucho más alto. Yo soy pediatra hace muchos años y yo recuerdo cómo eran los niños en ese entonces. Los niños de pacientes eran quietos. La mamá los ubicaba frente al escritorio y se quedaban quietecitos y eran obedientes. Los de ahora no. Se meten por todos los lados, son traviesos, son sordos, no escuchan, ¿sí? Son irritables, no obedecen las órdenes de la mamá. Esos son los niños de ahora. ¿Eso es un comportamiento normal? No es normal. Y se suben, se bajan, se tiran de la camilla, van para allá. Son hiperkinéticos y agresivos, son irritables. Muy bien. Puedo tener, por supuesto, si estamos hablando de un TDAH, de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿puedo tener problemas en la gestación? Claro que sí, todos los que quiera. Pero este niño, ¿cómo manifiesta los síntomas iniciales en la edad de lactante del preescolar? Irritables, mal genios, demandantes, hiperactivos, trastornos del sueño, pataletudos. Uno identifica claramente ese niño y la mamá le dice. De ahí esperar a los 6, 7 años para hacer un diagnóstico de TDAH, hemos perdido todo este tiempo. Probablemente si a esa mujer se la maneja desde antes de la gestación, el profesional correspondiente la maneja bien, drena su organismo y a través de una alimentación saludable, creo que se pueda evitar en gran parte, pese a que tenga un mensaje epigenético del TDAH. Pero miren lo que viene después, por Dios. Ese es el efecto mariposa para mal. Desde una cosa pequeñita que aparentemente no, ahora el TDAH, la hiperactividad es normal, como todos los niños son hiperactivos, entonces, no, eso es normal, eso no se preocupe que eso es normal, los padres están bajado la guardia y los profesionales también. Yo me impresiono con esto. Disfunción ejecutiva. Qué difícil que un adulto que haya tenido TDAH cuando niño, cuando adulto no pueda tener memoria de trabajo, secuencia, organización. Parecen electrocardiogramas, a veces sí, a veces no, a veces sí. Esa es la disfunción ejecutiva. No pueden desarrollar un trabajo consecuente. Bajo umbral de frustración, claro.
abusos y promiscuidad sexual en la adolescencia, porque ellos son impulsivos, ¿sí? Y son lábiles emocionalmente, conductas, tiene más posibilidad, todo esto es más posibilidad. No estoy pintando la caricatura de un TDAH, no. Estoy diciendo que tiene mayor prevalencia de cualquiera de estos problemas. Más quiebras financieras, por supuesto, porque son desorganizados en sus cosas, conductas antisociales, más adicciones, más malas relaciones sociales y maritales. Fobias, ansiedad, depresión, problemas de sueño y a futuro bipolaridades y depresión. Por supuesto que entonces cuando ya este niño ha crecido y luego ya es un adulto, empieza lógicamente la demanda funcional, mental y física a aumentar con la edad, la responsabilidad profesional, pero el soporte emocional empieza a reducirse. Y ahí es cuando se empieza a manifestar ya en el adulto, ¿sí? Más o menos el 60% de los pacientes con TDAH pasan a la vida de adulto, con unos síntomas un poquito modificados, pero persisten como TDAH en el adulto. La última noticia es que parece que los pacientes adultos pueden de nuevo, por primera vez, en cualquier momento de su vida, empezar un TDAH. No necesariamente que haya tenido TDAH en su niñez. Entonces, según lo que acabamos de ver, el TDAH del niño representa enfermedades neuropsiquiátricas del adulto. Pues si eso es así, no nos quepa la menor duda. Factores que pueden perpetuar o inducir el daño neurológico en el niño y en el adulto. La conferencia anterior vimos los factores que pueden perpetuar el daño intestinal, claramente. Bueno, ahora vamos a ver entonces ya a nivel cerebral cuáles son los factores que pueden promover el daño cerebral. Ojo, eso es una afirmación un poco grave, ¿sí? Es dura de hacerla. Primero, programación fetal. Se sabe en este momento que varias enfermedades que abarcan todos los sistemas de autorregulación pueden tener un origen en la gestación. Eso se llama programación fetal. Programación fetal de carácter emocional, neurológico, hormonal, inmune, metabólico y genético. Emocional, la ansiedad puede ser de programación fetal. La depresión puede ser de programación fetal. Neurológico, el TDAH puede ser de programación fetal, de carácter neurológico. El ovario poliquístico, por ejemplo. Las alergias pueden tener un origen de programación fetal. En la parte metabólica, la obesidad, claro, mamá, papá obesos, ese niño probablemente tenga obesidad. Y genético, pues epigenético, por supuesto que con mayor razón. ¿Cuáles son las características que me dicen a mí que el TDAH puede ser de programación fetal? Eso no está en la literatura médica. Yo lo he analizado detenidamente. Ustedes se pueden imaginar todas las horas que yo he quemado para deducir esto. Es mucho tiempo, ¿sí? Pero lo he logrado extraer de forma sencillita y después de hacer este análisis no nos cabe la menor duda que puede ser de origen de programación fetal, de carácter neurológico y emocional, por supuesto. El TDAH es una enfermedad de carácter epigenético y altamente heredable, como todas las enfermedades de programación fetal. Casi existen factores de riesgo gestacionales, como cualquier otra enfermedad de programación fetal, claro. Embarazos tóxicos, embarazos inflamados. Casi todos los factores de riesgo gestacionales se relacionan con la inflamación sistémica y con la activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal de la madre. El niño le queda una impronta en la gestación. El problema es que cuando nace, ese niño no puede desacelerar el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Se quedó con el acelerador en el piso y siguió de manera indefinida. Esa es la programación fetal. Los pacientes con TDAH pueden tener alteraciones del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Pero este punto que me lo salté, la prevención, incluso la curación del TDAH, se produce al reducir consistentemente la inflamación sistémica durante la niñez. A mí me dio una alegría tan grande cuando leí un libro, ¿sí? Se llama El fin del Alzheimer, se lo recomiendo. Y dice textualmente, casi todos los casos de Alzheimer se pueden prevenir y curar. Dice, repito, y lo hice otra vez, se pueden prevenir y curar. Suena escéptico eso, suena... Pues yo digo lo mismo porque yo veo los resultados con mis pacientes hiperactivos o con TDAH. Simplemente es darle un tiempo que haga esa neuroplasticidad, 3, 4 añitos y está empatando a lo normal. Pero el efecto se ve
positivo de un 30-50% en el primer mes. Los padres quedan sorprendidos del cambio espectacular de ese niño. Empiezan a dormir bien, empiezan a ser niños apacibles, alegres, tranquilos, como cualquier niño normal. Dejan de ser irritables, su rendimiento escolar mejora 100%, miren. Los pacientes con TDAH pueden tener alteraciones del eje hipotálamo pituitario adrenal. Ya hay estudios que a los 10 años pueden tener un cortisol bajo. Claro, yo me imagino, porque no lo he podido encontrar, estos niños tienen un eje hipotálamo pituitario adrenal, como todo lo de programación fetal. Las comorbilidades del TDAH se relacionan con la alteración de los sistemas de autorregulación. Mire que todos estos factores hacen pensar que puede tener una programación fetal. El problema es que una vez nace ese niño, quizá no quitamos los factores ambientales para que esa enfermedad se apague, sino que por el contrario, puede antes aumentar. Este niño se quedó con ese hipotálamo pituitario adrenal. Eso es cortisol y catecolaminas. Eso es estrés. Y ya sabemos, en el modelo de ratas, niveles altos de cortisol acelera la maduración y produce cambios propios del envejecimiento neuronal, incluyendo atrofia y muerte celular. Por favor, ¿cuántos niños de los niños que se considera TDAH, autismo, está pasando esto? Como los experimentos en animales. Todo por programación fetal y acá siguen inflamados, sin poder recuperar esa desaceleración del eje hipotálamo pituitario adrenal. Otro factor que incrementa el daño neurológico en niños, enfermedad alérgica. ¿Qué se puede parecer? ¿Por qué? ¿Por qué creen que la enfermedad alérgica puede ser un factor que contribuye al daño neurológico? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál? Inflamación sistémica, claro que sí. La inflamación sistémica, la depresión, la ansiedad, el estrés activa el eje hipotálamo pituitario adrenal. Estoy hablando de estados crónicos, ¿sí? Eso es activación del eje hipotálamo pituitario adrenal a cualquier edad, independientemente de la programación fetal. Si este niño tiene un mensaje epigenético activado ya, nació así, y acá ese paciente es alérgico, porque la alergia es una enfermedad sistémica y frecuentemente tiene marcadores inflamatorios sanguíneos proinflamatorios, pues ese niño sigue en iguales condiciones, sobre todo si no se le alivia la alergia, claro. La doctora Natalie Campbell, autora del libro Síndrome del Intestino y la Psicología, miren que ubica al TDAH prácticamente en la mitad de las alergias: asma, alergias, autismo, dislexia, dispraxia. Yo a veces no sé cuál es la comorbilidad, si es la hiperactividad o es la alergia. ¿Sí? Porque uno no se puede ir por el motivo de consulta. Si este paciente me viene por alergia, tal vez más grave es la hiperactividad. ¿Sí ven? En la revista colombiana de pediatría, miren, la rinitis y el asma suelen tener problemas de actividad física, trastornos psicosociales, trastornos del sueño, trastornos de la atención y fatiga. ¿Qué es eso? Alteraciones neurológicas y emocionales desde la alergia. Esta niña, ¿sí? Esto es clásico, así veo yo a menudo, ¿sí? Pero este caso clínico es un caso típico. El motivo de consulta fue hiperactividad, pero los diagnósticos al final de la consulta eran dolores de cabeza recurrentes, rinosinusitis crónica, disfunción intestinal, posiblemente por alergia o intolerancia alimentaria, ansiedad, reflujo gastroesofágico activo, asma, hipertrofia de adenoides, dermatitis atópica, trastornos del sueño. A ese niño no le cabían más diagnósticos. Cualquiera de esos diagnósticos, ustedes los pueden buscar en bibliografías, es motivo de un TDAH. Cualquiera de ellos, por sí solo, de manera individual. Imagínense en ese conjunto. O sea, que la alergia está causando estragos neurológicos en los niños, de una manera indirecta. ¿Quién va a pensar, sí, que un problema como medio diferente tenga repercusiones a nivel neurológico y emocional? La alergia alimentaria temprana y los síntomas de alergia respiratoria de forma independiente y sinérgica contribuyeron a un mayor riesgo de TDAH. Monitorear la alergia a los alimentos en los primeros años de vida podría ayudar en la pronta predicción e intervención para la consecuente marcha de la alergia y del TDAH en niños. Doctores, si así está un alto porcentaje de los niños con disfunción intestinal, con intolerancias alimentarias, ¿cuál es el futuro neurológico y emocional de esos niños? Ahí empiezan a aparecer bibliografías.
Y los trastornos de comportamiento del prepúber y del adolescente podrían tener una relación con las intolerancias alimentarias del niño, en cuyo caso las más frecuentes son la ansiedad, el trastorno por déficit de atención y la hiperactividad y la anorexia nerviosa. Es un problema bastante grave. No solamente problemas neurológicos, problemas emocionales. Alergias alimentarias con una alta relación, con una relación muy estrecha con depresión y ansiedad. Claro, pues yo me imagino como paciente, pero uno lo ve también en ellos. Una persona con intolerancias alimentarias no solamente puede tener depresión, ansiedad, bipolaridad. Quedó claro entonces enfermedad alérgica. Hay que tratar la enfermedad alérgica en todos los niños. Hay que tratar el efecto de programación fetal, lo tenemos que tener en cuenta. Mucho más si viene con un mensaje epigenético de los padres, papá o mamá ansioso y con TDAH. Disfunción intestinal, mire que se parecen muchas de las cosas que vimos en la conferencia pasada. La doctora Natasha Campbell, autora de ese libro que les mencioné, dice: todavía no he conocido a ningún niño con autismo, déficit de atención, hiperactividad, el TDAH, asma, alergias, dispraxia, dislexia, que no sufra anormalidades en su tracto digestivo. Miren, una especialista muy distinta desde la neurología dando su opinión en el tracto digestivo. Y eso es lo que hemos hablado. Y eso lo van a ver en el diplomado de alergias y de mucosas. Disfunciones intestinales. Y aquí viene entonces lo preocupante y es lo que se nos olvida a nosotros, ¿sí? Un recién nacido nace con este número de neuronas y con ese número de sinapsis. Al mesecito ya tiene un poco más, a los 9 meses, miren, y a los 2 años es un mundo. 85 a 100 millones de neuronas que tiene el cerebro y que se supone que el 80% está completo a los 50 años, pero cada neurona tiene más o menos 10.000 conexiones. O sea que son 100 billones de conexiones. O sea que en los primeros 5 años, sobre todo en el primero, segundo, tercero año, casi que por minuto se hacen miles de conexiones. ¿Qué les parece si en este momento de mayor desarrollo neurológico y emocional hay factores que están torpedeando eso? Ese desarrollo normal. Las migraciones que no se terminan, la dendrificación, no están terminadas en el momento de nacimiento. De ahí se empiezan a desarrollar. ¿Qué les parece si hay factores ambientales que están torpedeando ese desarrollo neurológico? Aquí viene uno. El retardo del crecimiento está fuertemente asociado con neurodesarrollo pobre y ocurre durante periodos sensibles de desarrollo cerebral postnatal. Claro, estamos hablando de desnutrición, por supuesto, claro, el cerebro no se escapa a un problema metabólico tan importante como es la desnutrición. Los factores socioculturales y la pobreza, sí, la falta de estímulo, por supuesto, dan lugar a múltiples factores de riesgo que interactúan para afectar las dimensiones sensoriomotriz, socioemocional y cognitiva del desarrollo. Pero yo les digo otra cosa, un niño no tiene que estar en ese estrato socioeconómico bajo para tener un desarrollo emocional pobre. Un niño enfermo no lo tiene. Mire. En las pirámides de Maslow fue un psicólogo del siglo pasado, demuestra cómo si la base fisiológica, si no hay sanidad, buen sueño, buena alimentación, sin enfermedad, es difícil que desde el punto de vista emocional esa persona ascienda. Pero lo mismo pasa en el adulto. Existe una fuerte asociación entre el retraso en el crecimiento y el neurodesarrollo. Ya estamos hablando del problema nutricional. La ventana postnatal durante la cual ocurre el neurodesarrollo coincide con el periodo en el que se ha observado los efectos más perjudiciales del retraso en el crecimiento, sugiriendo una etiología común. Sí, claro, puede haber pobreza y puede haber desnutrición por pobreza, por falta de recursos económicos. Pero, ¿qué les parece si esa desnutrición se hace por disfunción intestinal? ¿Por inapetencia o por mala absorción? Nuestros niños no tienen que pertenecer a un estrato socioeconómico bajo. Yo le estoy viendo eso en clases socioeconómicas medias y altas inclusive. Miren este caso. Ahí está, con la letra del profesional. Este niño nació
nació con 4.400 gramos, un muchachazo, 52 de estatura. Miren ustedes cuando tenía más o menos casi 3 añitos, desnutrido. ¿Cómo se explica eso? Y no tenía, entre comillas, ningún problema. No, bien. Disfunción intestinal severa, mire, disfunción intestinal severa. Ese niño sufrió desnutrición. Aunque este niño esté aquí en la mitad, en el percentil, era desnutrido. Porque miren cómo nació. Nació arriba y se cayó 2, 3 percentiles. Ese niño ya tenía desnutrición, este niño tuvo desnutrición severa. En esas condiciones, ¿cómo creen que sea el desarrollo neurológico y emocional de ese niño? Entonces, miren que estamos demostrando una relación muy estrecha desde el intestino al cerebro. Hay una autopista de 2 vías que va y viene, información de feedback desde el intestino al cerebro y viceversa. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo esta relación ya está demostrada, hay una evidencia científica. De hecho, un intestino sano es un cerebro sano, un intestino enfermo es un cerebro con problemas de funcionamiento, disfunción cerebral. Ahí está la bibliografía. El exceso de lácteos o su mala tolerancia, lamentablemente, sí, lamentablemente, no estoy en contra de la leche, yo consumo lácteos. Lamentablemente, es la causa más importante de disfunción intestinal en el niño y pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque no tiene enfermedades en su momento que obliguen a un cambio de alimentación. No hay cuidado con la flatulencia, ni con el mal aliento, ni con las heces flojas, ni con las distensiones, casi que ningún síntoma de disfunción intestinal. Pero los lácteos es una de las cosas más importantes en la disfunción intestinal y en la pérdida del fenotipo corporal. Y si hay pérdida del fenotipo corporal, estoy hablando de desnutrición, pérdida del grosor óseo y pérdida de la musculatura, igual que la programación fetal, igual que el efecto metabólico descrito por el Dr. Barker en los 80. Y eso no tiene que haber sido desde el nacimiento. Ese niño con 4.000 y pico que nació, eso no tiene nada que ver con programación fetal, sin embargo ustedes lo vieron ahora. Están en mayor riesgo los niños que han nacido de bajo peso, están en mayor riesgo de hacer la disfunción intestinal. Y por supuesto los niños que han tenido reflujo, cólicos y disfunción intestinal desde el principio. Otro factor que contribuye al daño neurológico en el niño, la disbiosis intestinal. Claro que sí, pero aquí hay unas cosas bien interesantes. Las bacterias como tales, no como fenómeno metabólico desde el intestino de mala absorción, no, las bacterias. Los antígenos bacterianos, como los lipopolisacáridos, pueden penetrar la placenta, las membranas amnióticas y pueden encontrarse en el meconio y el feto entra en contacto con ellos durante la gestación. Ya se ha descrito, ya hay evidencia de eso, ahí está la bibliografía, que el intestino del feto no es estéril. Allá llegan las bacterias. Pasan todas las barreras, allá llegan, ¿sí? Incluso en el esperma, incluso en el cordón umbilical, cuando nace el niño, se han encontrado bacterias. Los anticuerpos contra los lipopolisacáridos pueden estar presentes en los niños afectados de TDAH desde el útero, pero no en los no afectados. Mire qué maravillosa información. Entonces, ¿con qué microbiota intestinal? Que son más o menos de 1.5 a 2 kilos en volumen, en un solo kilo, 10 a la 14, eso es más bacterias en un solo gramo de materia fecal que en un solo gramo, 10 a la 14, que seres humanos en todo el planeta. ¿Con qué información está entrando esa gestante? Con una microbiota que da un mensaje inmunológico completamente adverso, malo. Así están entrando la mayor parte de las gestantes y empiezan más o menos a alimentarse bien cuando ya se dan cuenta que están en embarazo. Las mujeres con vaginosis, claro, lipopolisacáridos, toxinas, de la embarazada puede tener un riesgo de parálisis cerebral y dificultades académicas y TDAH. ¿Qué significa eso? Disbiosis, toxicidad directa desde allá, desde la gestación. Miren hasta dónde puede llegar el efecto de la toxicidad de los lipopolisacáridos. Los niños que nacen por cesárea tienen los siguientes riesgos: mayor TDAH, más autismo, más enfermedades intestinales, más obesidad, más diabetes tipo 1 y más alergias. Disbiosis, claro, porque se quita la oportunidad de que ese niño se unte del manto bacteriano de la mujer cuando pasa por el canal vaginal. Pero aquí viene otra información maravillosa.
Los estudios en ratones aportaron que las bacterias comensales son capaces de producir las siguientes sustancias químicas cerebrales. Factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué hace ese neurotransmisor? Es el encargado de reparar las sinapsis. Es el encargado de mantener la neuroplasticidad y de abrir nuevas vías, ¿sí? Porque esas vías se pueden hacer en cualquier edad, en la vejez. Las neuronas no se reproducen en la vejez, pero sí se reproducen las sinapsis, la neuroplasticidad. Yo puedo hoy, que no tengo ni idea de piano, y empezar a tocar piano, pues en un año estoy más o menos tocando bien. Esas vías son gracias al factor derivado del neurotrófico cerebral. Pues las bacterias inducen expresión de genes allá en el cerebro y acá en el intestino para la producción de ese neurotransmisor. Nada más ni nada menos que tiene que ver con la neuroplasticidad cerebral. O sea que si hay una disbiosis, no lo hace. El GABA es el tranquilizante, el antiinflamatorio, a nivel intestinal y a nivel neurológico, es nuestro doping fisiológico. Si tenemos una microbiota sana, lo más probable es que nuestra mente esté sana, estemos tranquilos. Ya se sabe en este momento que nuestro genio, nuestro mal genio, nuestro humor, nuestro comportamiento, nuestra emocionalidad está directamente relacionada con el tipo de bacterias que tengamos en el intestino. ¿Qué es el glutamato? Pues el glutamato nada más ni nada menos tiene que ver en el hipotálamo con la memoria, tiene que ver con el aprendizaje, con la atención. Miren, o sea, ¿ustedes se imaginan sin esos 3 neurotransmisores, con una microbiota patológica? Desde la disbiosis. Pero también se ha demostrado que los lipopolisacáridos reducen la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. O sea que si estamos en disbiosis, no tenemos este neurotransmisor. Y disbiosis es una mala alimentación, pues la dieta del oeste. Exceso de grasa, exceso de carbohidratos, exceso de dulces, de golosinas, de comestibles industrialmente preparados, de fritos, de comidas tipo rápido, etcétera, etcétera. Y falta de fibra, falta de verduras, falta de frutas, falta de alimentos ricos en omega 3, falta de alimentos ricos en fibra como son las leguminosas, por ejemplo. Las inyecciones de lipopolisacáridos, no en el cerebro, en los animales de experimentación provocan abrumadores déficits de aprendizaje. Miren, hay una relación directa, ya demostrada de manera directa, los daños de una disbiosis. Bueno, ¿cuántos de nuestros niños están en esas condiciones? Y nosotros creemos que es normal y les vamos a dar Ritalina en ese caso. Nunca. Curiosamente, estos animales mostraron niveles elevados de beta-amiloide. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa proteína? El Alzheimer. En el hipocampo, el centro de la memoria del cerebro. En pocas palabras, los lipopolisacáridos podrían estar contribuyendo al incremento de la beta-amiloide en el cerebro desde muy temprana edad. Miren ustedes los anticuerpos contra los lipopolisacáridos en depresión, contra los controles totalmente altos, en los pacientes con Alzheimer, anticuerpos contra lipopolisacáridos completamente altos, lo mismo que en el Parkinson y lo mismo que en los pacientes autistas. No conozco en los niños con TDAH, pero creo que van por ahí porque, pues, la microbiota saludable puede atenuar el eje hipotálamo pituitario adrenal y puede modular la producción de factores neurotróficos, los cuales intervienen en la plasticidad neuronal. Claro, les decía ahora que el flujo es bidireccional. Si hay una microbiota sana, hay producción de neurotransmisores. Por ejemplo, aquí está el triptófano produciendo serotonina, 90% en el intestino. Y nuestro genio, nuestro comportamiento depende de un funcionamiento intestinal sano. Al contrario, también es cierto, el cortisol da disbiosis. O sea, el estrés, la ansiedad, la depresión, la inflamación sistémica, eje hipotálamo pituitario adrenal activado, programación fetal, por la razón que fuere, está en disbiosis. O sea que es un feedback de arriba hacia abajo y viceversa. Los efectos de la alteración de la microbiota pueden ser más graves cuando se produce al inicio de la vida, puesto que pueden intervenir anormalmente en la plasticidad neurológica a nivel cerebral. Entonces, imagínense si esas vías en el momento de mayor desarrollo, como son el primero, segundo, tercer año, están siendo torpedeadas por factores ambientales, supremamente grave. Se ha visto un comportamiento de hiperactividad cuando a los ratones se les prescribe antibióticos orales. Bueno, doctores, los invito de verdad a que hagan el diplomado
Y se van a dar cuenta que en mi consultorio, si acaso utilizo 1 o 2 veces formulaciones de antibióticos por año. Por año. Me precio, y lo digo así abiertamente, cuando quieran van y lo comprueban en la clínica, en los pacientes que estamos viendo, 0 antibióticos. ¿Cuál es la diferencia entonces de lo que estamos haciendo? ¿Son verdades parciales que conocemos allá, acá? Son verdades parciales. Tenemos que hacer una nueva medicina, tenemos que hacer una medicina integrativa. La recuperación de una microbiota en un niño se puede demorar de 6 meses a 1 año. En ese entonces vuelven y le dan otro antibiótico y otro antibiótico. El promedio de los niños americanos a los 10 años es más o menos 15, 20 veces. Entonces, ¿en qué momento se va a recuperar esa microbiota? Nunca. Y acá no es nada diferente. Entonces, miren los daños que estamos haciendo. Hemos demostrado que hay una relación estrecha del intestino con el funcionamiento cerebral. Antes se le llamaba la disfunción cerebral mínima, ¿no? Ya no se le llama eso, pues ahora tienen unos nombres más complicados. Seguimos, la dieta del oeste. Bueno, la fructosa, que está en el 30, 40, 50% de los alimentos industrialmente preparados, comestibles industriales, tiene eso, fructosa jarabe de maíz. Incluso con otros nombres, ya no se conoce así. Es más barata, es más dulce, claro, en las comidas tipo rápido, puede estar en cualquier parte. Incrementa el 40% de la cantidad de lipopolisacáridos que circulan en la sangre. Y ya vieron por qué, porque aumenta la permeabilidad, aumenta la disfunción intestinal. Bueno, todos esos alimentos lo tienen, ¿sí? Este es un alimento que lo comemos mucho, que es los alimentos derivados del trigo. El efecto de la gliadina, que es una de las proteínas del gluten, sobre la barrera hematoencefálica podría explicar en parte los problemas neuropsiquiátricos de la celiaquía y de la sensibilidad al gluten. Claro, estos pacientes tienen mayores problemas psiquiátricos, ¿sí? Y parece que es que la gliadina tiene un tamaño supremamente pequeño. Miren la diferencia. Este es un virus del SIDA, tiene 120 nanómetros y esta es una partícula de gliadina, solo 7.5 nanómetros. Puede perfectamente atravesar la barrera intestinal y hematoencefálica según estos actores. Aquí está la referencia. Entonces, otra vez, ¿sí? Si ese intestino está mal y un exceso de alimentos que tengan trigo, estoy hablando de los raviolis, de los fideos, de los espaguetis, del pan, aunque sea integral, pues miren dónde podemos estar. Lo que menos podemos hacer en estos niños que sospechamos disfunción intestinal a cualquier edad. Yo al lactante nunca le empiezo trigo como un cereal con lácteos, sobre todo si ha habido disfunción intestinal. No. Puede ser que ese errorcito tan sencillo que no se tiene en cuenta a futuro sea un niño autista o sea un niño con una enfermedad celíaca o no celíaca por intolerancia al lácteo. El origen del TDAH no se conoce con exactitud, pero uno de los factores que ha sido estudiado por distintos investigadores en la dieta es la dieta. Varios estudios han reportado una asociación positiva entre una dieta rica en azúcar y el TDAH. Las mamás lo dicen, doctor, cada vez que come azúcares y golosinas este niño se pone insoportable. Las dietas con elevado índice glicémico, o sea, muchas golosinas, pasteles, chocolatines, bombones, helados, galletas, todos los días comen eso los niños, se relacionan con niveles altos de proteína C reactiva, inflamación sistémica. Las dietas con elevado índice glicémico también se asocian a niveles elevados de proteína C reactiva. Ese es un marcador ya de inflamación. ¿Y quién lo da eso? Nuestra alimentación. La dieta del oeste se asocia con proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémica. De hecho, los niveles elevados de azúcar en la sangre son factores de riesgo para depresión, pero también para Alzheimer, mire. Si ve que hay traslape de situaciones en problemas emocionales como neurológicos, es lo mismo. Ciertas enfermedades en animales de experimentación han demostrado que los ácidos grasos trans de la dieta se incorporan en las membranas celulares del cerebro, incluyendo la capa de mielina que aísla las neuronas. Doctores, cada vez que le demos fritos a nuestros niños y nosotros mismos, cada vez que comamos frito, estamos dañando nuestro cerebro. Las grasas trans se absorben en el intestino como cualquiera otra de las grasas y van directamente al cerebro y desplazan al EPA y al DHA, que son las grasas buenas, y se quedan ellas en la mielina, justo en el empaque que envuelve la neurona como un empaque plástico de un circuito eléctrico que permite que la velocidad del impulso neurológico se transmita a la velocidad que lo hace. Pues miren lo grave
¿qué es eso? ¿Sí? Que un niño hiperactivo con trastornos de aprendizaje, de atención, de comportamiento, esté comiendo justamente elementos comestibles fritos. Supremamente delicado. Un paquete de papitas fritas para un niño perfectamente puede coincidir con marcadores inflamatorios en su sangre. Bueno, esto es comida de los fines de semana y muy frecuente, deliciosa por supuesto. Esto, sí, ya lo saben. Ni se diga, las comidas tipo rápidas son muy ricas en grasas trans. Perfectamente uno puede estar comiendo 20, 30, 40 gramos de grasas trans en solo una comida de tipo rápido. Ni se diga, las famosas, sí, de toda fiesta. El consumo del 8% de las calorías del día en grasa trans durante 5 semanas fue suficiente para elevar los marcadores de inflamación sistémica en la sangre de los adultos estudiados. 8% de las calorías de un adulto de 2.000 calorías. Muy bien, un paquete de papitas fritas tiene casi 3% de las calorías de un adulto. Un niño puede tener perfectamente la quinta, la cuarta parte del peso del adulto. O sea que un paquete de papitas fritas no es el 3%. Es el 15, 20%. ¿Qué le parece la toxicidad tan enorme que puede tener un niño con un solo paquete de papitas fritas? Finalmente, ¿qué les parece todas estas cosas que estamos hablando? Preocupantes, de verdad que sí. Inflamación sistémica. Bueno, por la razón que fuere, ya ustedes han visto varios factores que nos pueden llevar a inflamación sistémica. Básicamente, disfunción intestinal, permeabilidad intestinal, disbiosis intestinal, pero los alimentos por sí solos también. Un alimento rico en grasa y carbohidratos con solamente 840 calorías puede perfectamente tener marcadores inflamatorios en su sangre. Mire, tan sencillo como es, un fin de semana de fritos. Entonces, si tenemos varias sustancias inflamatorias en la sangre, a eso se le está llamando factor tisular liberador de corticotrofina porque hace el mismo efecto de la verdadera hormona de la CRH, hace el mismo efecto. Estimula por este lado el locus coeruleus y por acá directamente el hipotálamo, haciendo que el eje hipotálamo pituitario adrenal se active. O sea, doctores, que si nuestros niños, nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos jóvenes, nosotros, nuestros pacientes, están inflamados a nivel sistémico por obesidad, por estrés, por ansiedad, por depresión, tienen inflamación sistémica, ¿sí? Eso ya hay estudios sobre eso. ¿Y qué pasa con eso? Pues tienen el eje hipotálamo pituitario adrenal activado, el mismo de la programación fetal de manera indefinida. Aquí lo vemos, ¿sí?, más tangible. Todas esas sustancias que se llaman factor tisular, liberador de corticotrofina tisular, sean citoquinas proinflamatorias y otras moléculas, activan a nivel cerebral el general de la inflamación, el factor kappa beta, y reducen ciertos neurotransmisores, aumentan la toxicidad cerebral y reducen factores trópicos y producen el mismo efecto del estrés, activación del eje hipotálamo pituitario adrenal. O sea, tenemos que cuidar a nuestros pacientes y nosotros mismos a reducir la inflamación sistémica. Ya viéndolo más de cerca, aquí van los marcadores inflamatorios en sangre. En el cerebro se replica esa información inflamatoria por aquí, produciendo ácido quinolínico que inhibe el factor neurotrófico derivado del cerebro, justo el que hace ¿qué efectos? ¿Cuál? A nivel cerebral, el factor, la sinaptogénesis, la neuroplasticidad, repara las sinapsis, ¿sí? Por este lado. Por acá, activa o altera el funcionamiento del astrocito y el astrocito le quita soporte trófico al oligodendrocito, el productor de la mielina. Nada más ni nada menos. Y por aquí el mismo astrocito reduce la captación de glutamato, que es un neurotransmisor importante, y altera nuevamente aquí el funcionamiento, la reparación de la sinapsis. Eso es inflamación sistémica. Entonces, miren en qué podemos estar. Tanto en la parálisis cerebral como en la enfermedad del espectro autista se han comprobado fenómenos inflamatorios en varias áreas del cerebro. En los estudios de imagenología, el TDAH tiene cambios similares a la parálisis cerebral y al autismo, lo cual hace suponer que puede haber un denominador común en el origen de estas enfermedades: inflamación. Varias investigaciones referenciadas en este artículo indican que el TDAH es un problema inflamatorio. Entonces, miren lo grave incrementar la inflamación sistémica.
Existe un estrés oxidativo también directamente en sangre. Los niños con TDAH pueden tener radicales libres aumentados. Y miren esto de particular, estamos hablando de un TDAH, de un problema supuestamente de la niñez, de los primeros años de vida, pero con lo que hemos visto, probablemente el desarrollo va para otros problemas neuropsiquiátricos. Los hallazgos similares en ansiedad, depresión, diabetes, obesidad, Alzheimer, Parkinson, bipolaridad, tienen niveles elevados, coinciden, ¿no? En general todas ellas, con niveles elevados de marcadores inflamatorios intestinales, mayor permeabilidad intestinal, mayor nivel de marcadores proinflamatorios en sangre, niveles bajos de factor neurotrófico derivado del cerebro y de GABA, niveles altos o bajos de cortisol, respuesta al estrés excesivo. No lo ponemos el TDAH porque no tengo la literatura que me respalde, pero estamos viendo estos problemas clínicos del adulto, por lo que hemos visto, muy semejantes a un problema clínico del niño. Entonces, ¿para dónde van nuestros niños con TDAH? A un Alzheimer y a un deterioro neurológico y emocional mucho más temprano de lo que estamos viendo ahora. Ya en este momento se reportan que 1 de cada 9 personas que pase los 65 tiene Alzheimer, pero a los 80, el TDAH del niño entonces probablemente a futuro represente las enfermedades neuropsiquiátricas del adulto. Este es el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza que puede ser infinitamente grande. Mire lo que podemos hacer nosotros como clínicos de una medicina integrativa, ¿sí? Mucho beneficio si nosotros tenemos en cuenta y le damos importancia en su momento. Esto que aparentemente es normal, ahora todos los niños son hiperactivos y eso es normal, como el reflujo, normal. Hemos visto, ¿sí?, en lo que puede terminar. Y hemos comprobado una vez más las palabras de Hipócrates hace más de 2000 años. Todas las enfermedades comienzan en el intestino. Ya para terminar entonces un poquito de terapéutica, ¿sí? Son los problemas que puede tener un niño con TDAH, son hiperactivos, problemas muy relacionados con el espectro autista, tienen problemas de sueño, tienen a veces migrañas, dolores de cabeza, trastornos de aprendizaje, claro que sí, anormalidades epileptiformes. Mire, ya hay deterioro neurológico por esas comorbilidades que aparentemente son diferentes. No, mire, hay una mayor relación ya de deterioro neurológico. Incluso hay disfunción autónoma, sobre todo las niñas con hiperactividad pueden hacer taquicardias, ¿sí? Disfunción autonómica. Problema sistema nervioso emocional. ¿Qué comorbilidades podemos ver aquí? Mayor depresión y baja autoestima, ansiedad, mal genio, agotamiento y debilidad. ¿A ustedes no les llama la atención mientras nosotros como niños teníamos una energía desbordante, impresionante? Yo me acuerdo de niño tener 8 años que corría por mi pueblo y corría y corría y corría y decía, ¿por qué será que no me canso? ¿Por qué será que puedo correr de manera indefinida y no siento cansancio? Yo no sentía cansancio y podía acelerar y acelerar. Y ahora ustedes ven niños cansados, no quieren hacer nada. Y la mamá lo dice. Eso probablemente sea un desgaste ya neuroendocrino. Estimulación del eje hipotálamo pituitaria adrenal y la habilidad cardiovascular. Aquí tenemos Nervogel, miren, lo podemos utilizar en cualquier edad. Apto para depresión y ansiedad, justo, ¿sí?, lo que pueden tener estos pacienticos. En el sistema autónomo puede haber insomnios, TDAH, la habilidad al estrés, trastornos de atención y concentración, estrés de la glándula adrenal. Neuresan, yo los ayudo mucho, ¿sí?, porque estos pacienticos inicialmente tienen problemas de ansiedad, a veces comen o hacen una cosa desesperados, pero tampoco duermen bien, pues nos sobra con unas goticas de un medicamento excelente desde el punto de vista homeopático para ayudarle a su sueño y a su comportamiento. A nivel endocrino, es frecuente ahora adrenarcas, 6-7 años con mal olor en las axilas. Y es que la inflamación sistémica produce también alteraciones en el eje hipotálamo pituitaria gonadal. Pubertad precoz, claro, ya vemos que eso ha aumentado enormemente. Hipotiroidismo igual, inflamación sistémica, estrés de la glándula adrenal. Bueno, para el caso que se necesite, tenemos buenos medicamentos, Hormel, Climatgel para menopausias, Mulimen, aquí en el Ecuador lo tiene. Sistema, ya, con eso. Muy bien. Entonces, sí, pues para que hilemos un poquito más fino
para que podamos ejercer una medicina integrativa, responsable y en cualquier momento del ciclo generador de vida, sea que nos llegue un niño, un adolescente, un adulto joven o a cualquier edad.